De Conexión Milar, a partir de las 3 relevo en plato. Antes de nada, análisis Gonzalo Cañete del blog Brújula de los Mercados, analista financiero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Claves de la sesión aquí en Europa y futuros mirando a Wall Street también, en este contexto de semana en la que los movimientos tampoco han sido muy pronunciados. No, de hecho, bueno, hemos visto que el panorama ha mejorado bastante. Por ejemplo, Russell 2000, que era uno de los índices que teníamos en recámara, esperando a ver si se consolidaba. Es decir, veíamos un Nasdaq, por ejemplo, la semana pasada que subía bastante fuerte. Esta semana ha tenido ciertas pausas la subida que había tenido Nasdaq, cosa que cabía esperar. El que sorprende es incluso el S&P 500, que lo hemos comentado durante la semana pasada. Le costaba superar 4.200 puntos, por fin está en 4.300 y pico. Veamos ahora si se consolida ese movimiento, si empieza a estar por encima de los 4.200 en una tendencia más altista. Pero también lo que sorprende es que Russell 2000, un índice mucho más microeconómico, que está compuesto por compañías mucho más realísticas, o sea, que compañías que tienen que afrontar los problemas reales de la economía americana, que no son las blue chips que suelen estar mimadas por la política fiscal y monetaria de Estados Unidos. Esas mismas son las que ahora están repuntando. Hemos visto que lleva tercer día consecutivo Russell 2000 por encima de 1.830 puntos, muy buena señal. Y bueno, vamos a esperar a ver cuál es la evolución. He estado siguiendo incluso cuál ha sido la cotización, por ejemplo, que ha tenido Bitcoin, porque hemos visto que también había turbulencias al inicio de semana con el tema de Binance. Vimos que arrastró bastante la cotización del Bitcoin, el que este exchange se viese afectado por la segunda demanda. Pero fantástico, ha hecho soportes muy sólidos, los publiqué en mis redes, tanto en Twitter como en los canales de YouTube, para un posible rebote justo con esa bajada que tenía el lunes, y ha funcionado muy bien. Recuperó prácticamente el día siguiente toda la caída que había tenido Bitcoin y ahora está a medio camino de volver a atacar esa zona de esa media de 200 que tiene para ver si consigue estabilizarse por encima de 27.000 puntos. El oro, por ejemplo, también lo estamos viendo que está ligeramente frío, está en torno a 19,64, es decir, $1.964 la onza aproximadamente, 65, lo cual nos quiere decir que en realidad hay cierta fortaleza en el dólar. Esto descuenta indirectamente que el mercado no está viendo todavía claro que hay una pausa en la subida de tipos de interés de la semana que viene, que la política monetaria de la Reserva Federal vaya a ser más suave, todavía no lo tenemos claro. Ahora está hablando Marta, presidente, del tema del balance de la Reserva Federal, cosa que es súper importante analizarla porque es lo que realmente va a mover el valor del dólar. Pero de momento, en fin, estamos viendo que se estabilizan bastante los precios, que la bolsa americana funciona en positivo, la bolsa europea un poco más pausada. Estamos viendo la sesión de hoy bastante rezagada, con poco movimiento, probablemente viendo, pues, por ejemplo, la bolsa alemana sin romper los máximos que ya marcó hace unos días. Por lo tanto, yo creo que nos está indicando prudencia y, entre tanto, los futuros de Estados Unidos recuperando terrenos que llevaban perdidos, porque lo que están haciendo es sincronizarse un poco con el mercado europeo por el momento. ¿Qué sentido le encontramos, Gonzalo, a esa decisión de política monetaria de mantenerla estática del Banco de Rusia hoy? Ha tenido esa pausa y mantiene la más larga de los últimos 7 años. Eso sí, que quieren trabajar para el control de la inflación en el 4%. ¿Qué sentido hay, qué lectura hay que hacer de este movimiento? Yo creo que primero tiene poca influencia sobre el mercado internacional porque ya sabemos que la política monetaria que tiene el Banco de Rusia sobre el propio rublo es relativamente baja. La única vez que hemos visto que tuvo mayor repercusión fue la decisión que tuvieron, esa especie de debate que hubo dentro de Rusia sobre si emparejar el rublo con las reservas de oro, perdón, de Rusia. Pero más allá de eso había tenido poca trascendencia. Lo que sí es interesante ver es que desde el punto de vista, ¿por qué la hacen pausada? ¿Por qué la dejan sin cambios? La tasa de inflación de Rusia está en torno al 2,30% ahora mismo. Sí es cierto que tiene una estimación de que incluso para finales de año se acerca al 5,7%, lo cual sería más perjudicial. Pero a día de hoy, en este momento, no es un país que se esté viendo muy afectado por esto. Y es normal porque es uno de los países que produce energía. Entonces, el mayor activo inflacionista es el petróleo, porque afecta al transporte y por lo tanto afecta a todos los productos que llegan al estante de cualquier tienda o supermercado o comercio. Y en este caso, los países que producen energía, los países que tienen acceso casi de forma ilimitada a gas y a combustible, pues se suelen ver poco afectados por este tipo de cuestiones de la propia energía. Sería interesante que empezásemos a analizar, no para este caso, o sea, me refiero al de Rusia, ya hemos visto una tasa de déficit baja, una tasa de deuda externa también súper baja, está por debajo del 20%, compáralo con Europa, y una moneda que se ha sabido defender durante los últimos años en situaciones súper graves. Vimos que cuando empezaron el tema de la invasión de Ucrania cayó a plomo el rublo contra el dólar y unos pocos meses después estaba recuperado en niveles óptimos cuando Estados Unidos había prometido, lo dijo el propio Biden, ¿no?, que iba a ser una catástrofe para la economía rusa y que lo íbamos a ver. No ocurrió
Y no solo eso, en 2014, cuando se empezaron a crear tensiones entre Ucrania y Rusia y demás, hubo una bajada brutal del precio del combustible que afectaba al rublo. O sea, está muy aparejado el valor de la divisa con la energía, porque es casi el 70% de la balanza comercial, el 68% creo que es, del año pasado, la balanza comercial de Rusia. Gonzalo, vamos a tener que pausar precisamente por Rusia. Sí. Gonzalo Cañete, del blog Brújula de los Mercados, muchas gracias por haber estado en Negocios Televisión. Un placer. Y